Como bien les comentaba el agrimensor, el presidente de la FADA, Marcelo Lupiano, mi nombre es Guillermo O'Connor y me desempeño como desarrollador de negocios basados en información satelital en la empresa Beng SA que comercializa las imágenes SAOCOM. Vamos entonces a empezar con la primera filmina. Como todos sabemos, la ingeniería en agrimensura es una carrera con incumbencias profesionales reservadas por ley. He hecho una descripción de, bueno, el anexo que actualiza lo que hace a las incumbencias profesionales. Y además, otra área de la ingeniería agrimensura son los alcances profesionales que se fijan en los planes de estudio de las distintas universidades donde se dicta la carrera de ingeniería en agrimensura. Algunos de estos alcances, muy conocidos tanto por el profesional que los ejerce como por la sociedad en su conjunto y otros profesionales de la geomática con los que compartimos algunos alcances, son la topografía, la geodesia práctica, la fotogrametría, la cartografía en formato papel y digital, los sistemas de información geográfica y la teledetección con sensores tanto ópticos como radar. En este caso, cuando hablo de sensores ópticos y radar, si vamos al caso cuando hablamos de teledetección, y como bien vimos en el taller sobre DEMS, tenemos muchas longitudes de onda con la cual podemos hacer teledetección, pero en esta conferencia voy a hablar solamente de estos dos. Y además es interesante considerar que la fotogrametría en sí misma es una técnica que utiliza sensores ópticos, es decir, cámaras en una longitud de onda que puede observar el ojo humano. Entonces, repasemos el concepto de teledetección. Lo que vemos en pantalla es una primera definición, y a mí me gusta esta definición rápida porque ustedes notarán que muchas veces lo que hace a teoría pura es más fácil o más rápido buscarlo en bibliografía especializada, como podría ser el Jordan o el Chubieco o Hansen u otro bibliografía que hace a topografía, teledetección y pensado remoto. Una definición que a mí me gusta es que la teledetección es observar algo, un objeto, sin contacto directo. Entonces, si no tenemos contacto directo con el objeto que estamos queriendo determinar una característica, entonces tenemos determinados elementos esenciales, fundamentales para poder hacer teledetección. ¿Y cuáles serían? Bueno, primero que nada, el sensor con el que vamos a determinar una magnitud. En el caso del radar, una respuesta a una señal de radar. El otro elemento es el medio de propagación, es decir, si tenemos un sensor y un objeto al que vamos a obtener una determinada característica, tenemos una distancia entre esos dos objetos. Entre esos dos objetos, entre esa distancia, hay un medio de propagación. ¿Y cuál es el medio de propagación que tenemos nosotros? Claro, naturalmente será la atmósfera. Y finalmente, el objetivo. En el caso de la teledetección orientada a la observación de la Tierra, y cuando pensamos en satélites, estamos hablando de satélites que orbitan alrededor de la Tierra, con sensores montados en determinada longitud de onda, cuyas señales atraviesan la atmósfera, tienen contacto con el objetivo y retornan al sensor. Esto estamos hablando de un sensor activo. En el caso de un sensor pasivo, como sería un satélite con imágenes ópticas, la fuente de energía será el sol. Esa
esa onda electromagnética atravesará el medio de propagación, es decir, la atmósfera, interactuará con el objetivo, retornará por el medio de propagación hasta el sensor. Ahora, las formas de teledetección en sí mismo, en un sentido amplio y que más conocemos los profesionales de la agrimensura, la geología, la agronomía, ingeniería ambiental, biología y todos los profesionales que trabajan en el área de la geomática, en general conocemos una forma de teledetección que no requiere tanta infraestructura económica y técnica como son, por ejemplo, los drones, a los que un profesional tranquilamente puede acceder. En otra escala de inversión y de zona que se puede abarcar, podemos pensar en relevamientos aéreos, es decir, con aviones, y por ser de una infraestructura y de un área que se abarca mucho mayor, ya entonces tenemos que pensar en que lo puede desarrollar empresas u organismos. Finalmente, tenemos los satélites, que requieren muchísima inversión tecnológica, requieren muchísimos recursos económicos y que además es una inversión a largo plazo, orbita llamada vida útil del satélite, y en general este tipo de servicios lo puede desarrollar un Estado, por lo que bien les comentaba, por lo que se puede abarcar y por la inversión que se necesita hacer. Entonces, ¿cómo interactúa el profesional de la agrimensura en la teledetección? Bueno, de abajo hacia arriba voy a empezar. Muchos colegas que estarán oyendo esta presentación, colegas de la agrimensura o de la geomática, tanto de Argentina como de Latinoamérica y España, habrán utilizado en algún momento un dron óptico o algún dron LiDAR. Algunos otros habrán trabajado con fotogramas para realizar fotogrametría aérea, es decir, sensores montados sobre aviones. Y lo que les comentaba, que son las imágenes satelitales, tanto de radar como ópticas. Ahora, muchas veces ocurre que el salto entre el papel y lo digital, el salto tecnológico, los cambios de metodología, muchas veces tienden a generar algunas confusiones, a decir, che, a ver, ¿cómo integro? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Entonces, quise empezar con el principio. Algo muy habitual, muy conocido por cualquier profesional que haya trabajado en cartografía es el concepto de escalas. Y como a modo orientativo he clasificado las escalas en tres, y para esto quiero decir que es importante aclararlo. Cada Instituto Geográfico Nacional de su país tendrá distintas clasificaciones sobre lo que es escala grande, escala pequeña, etcétera. Yo utilicé esta referencia de este link que después podrán acceder a partir de la presentación. Y bueno, una escala grande, cuando hablamos de escala grande, hablamos de que el objeto observado se va a ver más grande. En cambio, en una escala pequeña hablamos de que el objeto se va a ver muy chico. Entonces, las escalas grandes nos pueden servir para representar, por ejemplo, un ejido de una ciudad y una escala pequeña para representar el globo o un continente o un país. Depende del desarrollo, ¿no? Porque hay países tan grandes que son del tamaño de un continente. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto que es la cartografía y todos estos cálculos que hacíamos en papel y donde teníamos que determinar la capacidad de apreciación del ojo y hasta dónde era el límite de cada cosa, con la teledetección en la que hablamos de resoluciones espaciales? Y entonces hice el cálculo de cuánto es espacialmente una escala grande
en función de la capacidad de apreciación del ojo humano, según la teoría del valor medio que puede apreciar un ojo, que es 0,2 de milímetro, y me daba que las escalas grandes van desde 1 metro hasta 10 metros. Obviamente esto incluiría a resoluciones espaciales menores. ¿Y de qué hablo cuando hablo de resoluciones espaciales, colegas? Estoy hablando de cuál es la distancia interpíxel, o sea, entre píxel y píxel, cuál es la distancia en el terreno. Mientras que las escalas medianas y pequeñas hablaremos de resoluciones espaciales mayores. Entonces, ¿qué tiene de importante esto de las escalas en relación a los elementos y en relación a la cartografía? Y que una escala grande, con una resolución espacial buena, nos permitirá analizar elementos puntuales. Y con eso quiero y les pido que se queden con esa idea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la teledetección espacial empieza a dar respuesta a la posibilidad de observar elementos puntuales, como por ejemplo una construcción, o como por ejemplo una casa. Estoy hablando del caso de las obras, pero también nos permitiría observar el movimiento del suelo o el cambio en la topografía, etcétera. Y esto lo sabrán mucho los que hacen aerofotogrametría o fotogrametría con dron. Mientras que las escalas medianas y pequeñas nos servirán para hacer análisis regionales, porque es lógico, si yo tengo una imagen de 100 metros de resolución espacial y dentro de 100 metros me entra una manzana, o sea que no me va a servir para hacer un análisis puntual. Entonces, arrancamos de cartografía, pasamos a teledetección, nos dimos cuenta que con resoluciones espaciales altas tenemos escalas grandes y podemos analizar elementos puntuales. Pero, ¿qué ocurre con un dato que es observado de forma remota? Como todo dato observado en forma remota debe ser validado para poder conocer cuál es la precisión y exactitud. Entonces, si nosotros tenemos imágenes que nos dan una resolución alta y nos permitirían potencialmente hacer análisis de elementos puntuales y cuantificamos la precisión y exactitud de ese dato a partir de observaciones en campo, entonces vamos a tener elementos puntuales con su caracterización de errores, es decir, la media, la desviación y las elipses de errores asociadas a los puntos, lo cual es muy importante para quienes hacemos actividades relacionadas a la agrimensura, donde uno siempre necesita conocer el error en el que se está moviendo. No solamente por una cuestión técnica, sino porque muchas veces ocurre que disminuir las resoluciones y la precisión y la exactitud se puede volver muy costoso. Entonces es muy importante saber qué se necesita y qué se tiene o qué se puede brindar como respuesta. Y de esa manera saber qué es lo que se puede llegar a hacer con teledetección, que realmente son muchas las cosas y ya las vamos a ver. En este sentido, desde la Argentina existen la constelación, mejor dicho, SAOCOM, que es el satélite argentino con observación de microondas. La constelación consta de dos satélites, el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B. Estos satélites cuentan con sensores en banda L, y banda L para los colegas que trabajan con dispositivos GNSS. Bueno, ustedes saben que los GNSS trabajan en banda L y por lo tanto sí, es la misma longitud de onda. Además, otra característica muy interesante y muy importante a considerar es que los satélites argentinos SAOCOM permiten aplicar la técnica de interferometría y la técnica de interferometría diferencial. Ahora,
Vayamos entonces a los usos de estos satélites de radar. De por sí mismo, ya la respuesta de un sensor radar nos permite hacer clasificaciones del tipo de cobertura, nos permite identificar los cuerpos de agua, como el que por ejemplo vemos en esta imagen. Yo estoy moviendo la flecha del mouse en esta zona, que es una laguna. Esta imagen es una imagen cortesía de CONAE, un producto SAOCOM, en la península de Valdés, y esto que se ve en negro por la respuesta, y bueno, porque además ya sé que es una laguna, les comento, es un cuerpo de agua. Además, nos permite conocer el cambio en la mancha urbana. Y en la imagen de la derecha podemos visualizar en falso color, ¿no? Obviamente, combinaciones de las distintas polarizaciones, la ubicación de pozos petrolíferos en la cuenca neuquina. Otros usos a partir de modelos pueden ser los mapas de humedad del suelo, mapas de salinidad del suelo, y estos dos elementos que les acabo de nombrar se darán cuenta que son de importantísimo valor agregado para la actividad agropecuaria. Eh, el conocimiento y el análisis de focos de calor o de incendios y la detección de barcos. Notarán en esta imagen de la derecha que hay unos puntitos blancos y esa es la respuesta de los barcos en el mar. A lo que muchos pensarán, bueno, qué interesante esto para la detección de barcos en la zona económicamente exclusiva. Y esta imagen del centro es un modelo de humedad de suelo, ambos cortesía de CONAE. Como bien les comentaba hace un ratito, otro de las técnicas que se puede aplicar derivado de una imagen radar es la interferometría. Para aplicar interferometría utilizamos un par interferométrico con una imagen llamada reference y otra llamada secondary. La reference es la primera en el tiempo. Se observan ambas imágenes y a partir de la técnica de interferometría se obtienen tres grandes productos. Primero, la coherencia, que nos determina qué tan similar es el píxel de una imagen respecto a la otra. El interferograma topográfico, que nos permitirá obtener un modelo de elevación, y el interferograma diferencial, al que se le resta la fase topográfica, para determinar los desplazamientos de la cobertura terrestre. Y este tipo de técnica nos permite conocer el desplazamiento, por ejemplo, de obras, puentes, represas, el cambio en la actividad de los volcanes y las variaciones en las cuencas, tanto hídricas como petroleras, entre tantas otras aplicaciones, porque la DINSAR tiene tantos usos y aplicaciones que es súper amplio. Como bien les comentaba, el interferograma topográfico le permite obtener modelos de elevación. Este es un interferograma cortesía de los productos de CONAE y es un interferograma enrollado. Para poder obtener el DEM hay que desenrollar la fase. Y respecto a la coherencia, y vuelvo a la imagen primera, como la coherencia nos determina la relación, qué tan similar es un píxel respecto al otro, noten ustedes qué útil que será este producto para analizar los cambios en la cobertura. Por ejemplo, los cambios de la mancha urbana. Y acá vuelvo a todo lo que estaba hablando hace un ratito. Si tenemos una resolución espacial muy buena y una cuantificación de la desviación estándar y la media de los valores que da el modelo, podemos determinar, por ejemplo, si hay nuevas construcciones. En ese sentido estoy hablando de zonas urbanas. En zonas rurales, por ejemplo, podríamos determinar qué tanto cambió la cobertura vegetal o si hubo un deslizamiento, por ejemplo, determinar la zona donde se dio el deslizamiento. Ahora, las imágenes SAOCOM
que SAOCOM, las imágenes SAOCOM son del satélite SAOCOM. Y el satélite, la constelación SAOCOM, es propiedad de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina, y la empresa que hace la comercialización es Beng S.A. Así que les voy a contar un poco quiénes somos Beng. Beng es una empresa cuyo capital mayoritario es la CONAE. Realiza diversas actividades, entre esas la operación de las estaciones terrenas y, como bien les decía, la comercialización de imágenes SAOCOM. Es importante recalcar que nuestro staff está compuesto por profesionales y técnicos especializados de muchísimas áreas para brindar respuestas en el área espacial y la industria de alta tecnología. En relación al SAOCOM, como les comentaba hace un rato, es un satélite, son dos satélites, es una constelación, y eso implica que al ser una constelación tiene un tiempo de revisita de 8 días, que es interesante también recalcar, al ser satélites gemelos, se supone que se adquiere lo mismo. Entonces, uno puede generar, por ejemplo, procesos interferométricos con una revisita de 8 días, que es un valor bastante bueno. La resolución máxima en modo StreetMap es de 10 metros, con lo cual estaríamos dentro de lo que habíamos caracterizado como escalas grandes, es decir, análisis de objetos puntuales. Y una de las características más importantes del satélite SAOCOM es que tiene polarización simple, dual y quadpol. Es decir, tiene polarización horizontal, 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 vertical, 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 horizontal, o las cuatro a la vez. Y tener un mismo objetivo observado en 4 polarizaciones nos permite caracterizar muchas cosas, como por ejemplo en el caso de la cobertura vegetal, la altura de la vegetación. Entonces, noten ustedes lo increíblemente valioso que es contar con un satélite de cuádruple polarización. Respecto a los productos y servicios que se brindan desde Beng S.A., las imágenes, es decir, las escenas SAR, se proveen en nivel L1A, L1B, L1C y L1D. Muchos de los que estarán viendo esta disertación les interesará la técnica de interferometría, y sobre eso quiero comentarles que la imagen que se utiliza es la de nivel L1A Single Look Complex. Mientras que todas estas escenas tienen otros procesos que nos sirven para otro tipo de productos. Otro de los servicios que provee Beng S.A. es el servicio de monitoreo. Está corregistrados para trabajar con interferometría, los estudios interferométricos propiamente dichos y los estudios de detección de cambios, que es lo que les comentaba hace un ratito, por ejemplo, a partir de imágenes de coherencia. Respecto a las aplicaciones que se podrían proveer desde Beng S.A., está el monitoreo de inundaciones y sequías, el monitoreo de infraestructura, que es lo que le comentaba hace unos minutos, este producto muy interesante que es la detección de fugas de agua en zonas urbanas, los mapas de humedad de suelo que les comenté previamente, el monitoreo de la actividad petrolera y gasífera a partir de la interferometría diferencial, y la detección de derrames de petróleo y barcos en zona marítima. Bueno, otra herramienta con la que ustedes podrían ponerse en contacto con los productos de Beng es en esta página, en este link, que a continuación voy a entrar y les voy a mostrar. Esta es la plataforma de búsqueda y cotización de imágenes SAOCOM de Beng S.A. Y entrando en este link,
ustedes van a poder acceder al panel de búsqueda de escenas. Para hacerlo más rápido, he realizado un ejercicio de una búsqueda en la zona del valle inferior del río Chubut, concretamente en la ciudad de Trelew, donde, por ejemplo, le solicito al catálogo que me busque imágenes de catálogo con una fecha de inicio del 30 de diciembre del 2019 al 20 de abril del 2021, que si no me equivoco es hoy, sí. He dibujado un área, que es el área que ven aquí, este rectángulo, detrás de las escenas. Y respecto a la plataforma, ustedes notarán que están las dos plataformas de la constelación, yo dejé los dos. La mirada, porque ustedes recordarán según el taller que el satélite puede tener mirada izquierda o derecha, ya que los SAR son de miradas laterales. Una aclaración, cualquier consulta técnica se pueden contactar con Beng S.A. o me pueden preguntar al final de la conferencia. La órbita puede ser ascendente o descendente, ya que el satélite observa tanto cuando va de sentido norte-sur como sentido sur-norte. El modo Stream Map, que es el que se utiliza para interferometría. La polarización le permití que me elija todas. Y el submodo, que prefiero llamarle BIM, que es el ángulo de incidencia, le dejé todos. La búsqueda me arrojó estas 4 imágenes, donde el catálogo nos indica la ID de la escena, la fecha, el modo, el ángulo de incidencia, la polarización, el nivel de procesamiento y el nombre del producto para solicitarlo. Otra cuestión que es importante para resaltar es que usted tiene la posibilidad de exportar la ROI que están generando o subir un KML de la zona que quieren trabajar. Y como dato interesante también del catálogo, yo acá hice distintas pruebas de búsqueda y noten ustedes que me permite guardar las búsquedas realizadas previamente. Bueno, además, bueno, voy a volver a la presentación. Acá está, sí. Ahora, vimos un repaso teórico, conceptual, diría más que teórico, conceptual, sobre lo que hace a cartografía, teledetección, y como joven profesional de la agrimensura, creo que soy joven todavía, aunque las arrugas ya se dejan ver, y me he dado cuenta que la tecnología, las técnicas avanzan y la agrimensura es una profesión que siempre también ha avanzado con esto. Y en ese sentido podemos nombrar los trabajos en GIS, los dispositivos GNSS, las estaciones totales, etc. Entonces, como propuesta, como humilde propuesta que hago como profesional joven que trabaja en el área de la teledetección, me parece que sería interesante que los contenidos curriculares de las carreras empiecen si es que ya, quizás ya lo están haciendo y yo no lo sé, a trabajar en programación orientada a la teledetección y GIS, la estadística espacial y lo que está muy en boga hoy en día, que es la inteligencia artificial. Si integramos todo lo que hemos hablado, imágenes SAR, es decir, imágenes de radar, con imágenes ópticas, más sistema de información geográfica, análisis de inteligencia artificial, sumado a datos de campo para validar, y a eso le integramos el derecho, que es básicamente como la relación entre lo físico y lo legal, podemos pensar en nuevas herramientas a futuro y nuevas respuestas desde la agrimensura, la teledetección, la geomática, y no solamente, de hecho, en el rubro de la ingeniería en agrimensura, sino que en otras áreas de la geomática. Y para finalizar esta presentación,
eh, les quiero compartir un producto que hemos desarrollado desde BenGSA, que es un DEM interferométrico SAOCOM en la República Argentina. Es decir, este es un DEM realizado con imágenes de un satélite argentino sobre la Argentina y por técnicos argentinos. Este DEM ha sido posible gracias a los productos SAOCOM provistos por la CONAE y la licencia que nos proveyó SARMAP L3 Harris para trabajar en el software SARscape. Bueno, esto ha sido todo. Les quiero agradecer a los participantes, que en definitiva son las personas que hacen posible este tipo de encuentros, ya que sin ustedes todo esto no tendría mucho sentido, ¿no? Quisiera agradecer la organización, la predisposición y la invitación, además de la cordialidad de la Federación Argentina de Agrimensores, tanto con quien habla como joven profesional, como con la empresa BenGSA. Y además, aprovecho para agradecer a BenGSA por permitirme disertar en esta conferencia. Les dejo aquí debajo el mail de la Oficina de Servicios Basados en Información Satelital y si les parece bien y tienen consultas, dejo abierto a preguntas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a usted, agrimensor Guillermo O'Connor. Felicitaciones. Estamos recibiendo muchos saludos, muchas felicitaciones, no solo por aquí, sino también a través de Facebook Live, por la claridad de su exposición. Los participantes muy contentos en general. Tengo una pregunta puntual que me está llegando y dice lo siguiente: al obtener un modelo digital de elevación por interferometría SAR, ¿qué precisión o ancho de grilla se podría obtener? Felicitaciones por la exposición. Bueno, gracias al moderador, a Juan, por la organización y por todo. Bien, en el caso de... Estoy tratando de ir a... No sé cómo ir a la reunión, al chat. Tengo que ampliar este cosito. Ahí está, ahí está. La tecnología a veces en algunas cosas me gana. Bueno, bien, el ancho de grilla que se puede obtener, como la imagen tiene 10 metros de resolución, el modelo obtenido sería de 10 metros de resolución. Y para determinar cuál es la precisión y exactitud, será importante caracterizarlo a partir de datos medidos en campo con otra metodología, como por ejemplo GNSS. Esto que les estoy comentando, y agradezco la pregunta, es lo que yo he hecho en la tesis de maestría, que si alguno está interesado, después se lo puedo compartir, donde se analiza cómo se obtiene un modelo interferométrico y cómo se lo valida a partir de la determinación de las diferencias entre el modelo y el dato de campo. Cerrando la idea, 10 metros de resolución por 10 metros de resolución y hay que validarlo con datos de campo. Bien, muchas gracias, Guillermo. Llegan varios comentarios, uno de un colega suyo que comenta que está realizando un posgrado en el que utiliza interferometría, así que pide un contacto con usted. Si le parece, por privado podemos resolver esa cuestión. Perfecto. Y entre las tantas felicitaciones que siguen llegando, una de las participantes nos consulta: Guillermo, ¿cómo te insertaste en SAOCOM? Bueno, gracias por esa pregunta. Yo tuve la suerte de trabajar como topógrafo antes de recibirme. Posterior a eso trabajé en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en el año 2017 me inscribí en un llamado latinoamericano para hacer una maestría en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en el Instituto Gulich para trabajar con imágenes satelitales que pudieran ser tanto SAOCOM o como SkyMed,
ya que esa maestría surgía a partir de un convenio entre la Agencia Espacial Italiana y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Por suerte fui seleccionado y cuando empecé a hacer la maestría me invitó la Agencia Espacial de Italia a hacer una pasantía donde trabajé con imágenes de radar Cosmo SkyMed y es con la que hice la tesis, ya que al momento de finalizar mi tesis todavía no estaban disponibles las imágenes SAOCOM. A mi retorno a la Argentina, me contacté con personal de Beng SA que me invitaron a participar, a trabajar técnica y comercialmente con los productos SAOCOM. Y bueno, eso básicamente es el resumen. Y respecto a esa pregunta, y me gustaría agregar esto, las oportunidades de desarrollarse profesionalmente en el rubro de la agrimensura y el rubro de la geomática, porque sé que esta conferencia sale para toda Latinoamérica y no solamente para agrimensores. Las oportunidades son muchísimas. La formación académica nos permite desarrollarnos y en ese sentido depende de nosotros y de la convicción y de las ganas de seguir aportando al conocimiento y al desarrollo. Bien, muchísimas gracias, Guillermo. Hay muchas preguntas más, por cuestiones de tiempo, si les parece podemos ir con una más para que puedan aclarar algunas dudas, Guille, y dejamos las otras para responder por privado, buscaremos alguna vía de ir dándoles respuesta. Consulta a un colega tuyo, Guillermo, de acuerdo a tus conocimientos, ¿la tecnología satelital puede reemplazar al apoyo terrestre en el futuro? Qué excelente pregunta. Bueno, esas son esas preguntas que siempre nos dejan como una duda, ¿no? Como hay satélites hoy en día que proveen imágenes con resolución debajo de los 50 centímetros. Entonces, esto implica que si uno quiere hacer, por ejemplo, un acto de amojonamiento, sería un poco difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, para la caracterización de la superficie cubierta de una parcela o el cambio de la mancha urbana o determinación de algunas variables que no requieren precisiones tan altas en cuanto a la resolución espacial, perdón, ahí usé mal el término precisión, en cuanto a resoluciones espaciales, quizá la teledetección empiece a dar respuesta y vaya reemplazando progresivamente algunas actividades, ¿no? Porque hay algunas actividades que requieren de la observación en campo y además del ojo de un profesional de esa área. Con lo cual, cerrando la idea, creo que la integración y la proyección a futuro es lo que tenemos que tener en cuenta, ya que 20 años atrás, pensarse con o 30 años atrás, mejor dicho, pensarse con un GPS irrelevando nos parecía inalcanzable y 15 años atrás relevar con un dron nos parecía algo raro y hoy en día realizamos un montón de actividades profesionales con un dron. Entonces, lo que quiero decir con esto, la tecnología cada día nos da más herramientas y está en nosotros saber utilizarlas. Bien, Guillermo, muchísimas gracias. Excelente exposición. Juan, Muchísimas gracias. permitime, por favor, antes de terminar, Guille, yo, entre todas las felicitaciones, tenía que estar la mía. Sabés que te aprecio mucho personalmente, pero además valoro tu capacidad y tus inquietudes, para tu capacidad para generarte desafíos en función de tus inquietudes. Y siempre te he dicho que vas a llegar lejísimo en esto, vas a llegar lejísimo. Te felicito, te mando un abrazo grande, gracias por haber compartido con nosotros. Yo quiero decirle a toda la gente que quienes exponen en esta semana, ninguno recibe ninguna compensación dineraria. La compensación que reciben es esto,
el aplauso, el agradecimiento, el reconocimiento y bueno, otra vez, felicitaciones, muchas gracias, Guille, y te mando un abrazo grande. Ya nos veremos comiendo algunos mariscos allá en Puerto Unión. Suerte. Sí, muchas gracias. Quisiera cerrar esta conferencia, primero que nada agradeciendo a Marcelo, que siempre ha confiado tanto en mí, y quisiera transmitirle a los colegas y a los jóvenes colegas lo importante de la pasión por el conocimiento, la pasión por lo que hacemos, la pasión por tratar de generar alternativas, por generar conocimiento y dar respuesta a las necesidades de la sociedad, que por lo menos esa es mi visión de lo que es ser un profesional, y disfrutarlo eso, vivirlo como si fuera una razón de vida. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.